7 consejos para empezar en la profesión de la abogacía. Bueno, primero, antes que nada, me voy a presentar y te voy a contar por qué hago este video. Mi nombre es Cintia Coturel, me recibí de abogada en el 2006, o sea, hace casi 19 años. Ejerzo en realidad en el ámbito jurídico desde los 20, o sea, tengo 22 años de experiencia y me está surgiendo la necesidad, más allá de mi canal de YouTube principal, que obviamente hablo de derecho previsional, me está surgiendo la necesidad de hablar de la profesión. Así que hoy decidí con este video inaugurar un nuevo canal exclusivo para abogados para hablar de los problemas de la profesión y de los consejos que en este caso son los que a mí me hubiera gustado que alguien me diga cuando me recibí y que son los que yo le daría a esa Cintia de hace 20 años que estaba totalmente perdida empezando en la profesión. El primer consejo: definí tu plan de carrera. Esto es algo muy importante. En otras profesiones la gente ya sabe más o menos a qué puede aspirar. Por ejemplo, no sé, un médico que trabaja en un hospital sabe que empieza como residente, después pasa a médico de guardia, médico de planta, jefe de servicio. Hay como una escalera que uno va subiendo. En la abogacía, salvo que vos trabajes en el Poder Judicial, que tu meta va a ser llegar a ser juez, por ejemplo, pero en el ejercicio independiente de la profesión, uno de los problemas principales que tenemos es que no hay un plan de carrera, sino que muchas veces lo que termina pasando es que uno empieza a agarrar los clientes por una necesidad de subsistir. Pero el hecho de tener un plan de carrera determinado, decir, bueno, yo quiero llegar a cumplir determinados objetivos, quiero de acá a 20 años tener un estudio reconocido en tal tema, o quiero ser especialista en lo que sea, o quiero trabajar en empresas asesorando por tal otro tema, eso te va a hacer que vos tengas como una guía de hacia dónde vas, ¿sí? Y hacia dónde te encaminas. Es muy complicado cuando uno se recibe y no sabe para dónde disparar y no tiene una meta clara de a dónde quiere llegar, ¿sí? Yo pasé por esa situación, te lo voy a ir contando en los próximos consejos y en los siguientes videos. Bueno, el segundo consejo, que por suerte yo me di cuenta rápido, pero conozco mucha gente que tardó más quizás en lograr cosas por no haber recibido este consejo a tiempo, que es especialízate. Ya la idea del abogado generalista que hace de todo, que hace desde penal, divorcio, familia, consorcios, laboral, previsional, ejecuciones de pagarés, eso ya hoy es inviable completamente. Primero por los cambios que hubo en la legislación en los últimos años, sobre todo desde la pandemia en adelante hubo una cantidad impresionante de modificaciones procesales, de fondo, etc. Entonces, hoy es imposible que un abogado subsista siendo generalista. Y esto no es solo para el abogado independiente, también es para el abogado que trabaja en relación de dependencia, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Cuanto más especializado estés, más valioso sos y mejor te va a ir en la profesión. Entonces, elegí una especialidad y profundiza lo más que puedas en esa especialidad. Vamos al tercer consejo, que esto está bueno porque cuando uno recién empieza, tiene como una ansiedad por tener todo ya. Hay que pensar en la profesión, ya sea que estés en un juzgado, en el Estado, en otro organismo, en donde sea que estés, en una empresa o en tu propio estudio. Vos tenés que pensar que esto es como una escalera y que vos de a poquito vas subiendo escalones y adquiriendo experiencia en determinadas cuestiones, ¿sí? Entonces eso te va a hacer sentirte más seguro. Si uno de la nada se recibe sin experiencia práctica, porque la realidad es que en la facultad no nos dan la experiencia práctica, hay muchas universidades que no tienen ni siquiera la materia práctica profesional y otras, por ejemplo, como la UBA, tienen un práctico, pero la verdad que nadie puede ejercer solo con lo que se aprende en el práctico, sí, eso es la realidad, pero es necesario que vos vayas adquiriendo habilidades, por ejemplo, ir a audiencias, si te dedicas a previsional, ir a turnos en ANSES, hacer, redactar demandas, saber cómo contestar un traslado. Bueno, tiene que haber un periodo posterior a que vos te recibís, o si lo podés hacer
durante la carrera, mejor. Eso es lo que yo hice en realidad. Yo trabajé en un estudio los últimos 2 años de la facultad. Entonces, cuando yo me recibí ya tenía un montón de pasos ya cumplidos. Pero esa etapa en la que vos vas como ganando horas de vuelo tiene que estar sí o sí. Para que vos te sientas seguro, y todos lo pasamos, por ejemplo, ir a audiencias complicadas e ir con otro colega. Yo, aunque ya me había recibido, por ejemplo, las primeras audiencias muy importantes que tuve, le pedí al abogado para el cual yo había trabajado durante la facultad, le pedí que me acompañe a esas audiencias porque eran audiencias muy complicadas y yo necesitaba otra visión también más objetiva. Entonces, pensá en que no te autoexijas de poder hacer todo ya ni bien te recibís, sino que vas a tener una etapa para ganar horas de vuelo. O, por ejemplo, en la cirugía, yo tengo una hermana que es cirujana, entonces todo lo comparo con eso. El residente, por ejemplo, tiene que ayudar en determinada cantidad de operaciones de hernia, por ejemplo, hasta que pueda operar solo ese tipo de operación. Y así con todas las cirugías. Bueno, esto es una etapa de transición que vamos a tener que pasar, que lo ideal hubiera sido que nos lo dé la facultad. Bueno, sabemos que las carreras de derecho, como están armadas en todo nuestro país, son cero práctica, así que eso nos lo vamos a tener que hacer nosotros mismos, ¿sí? Pero no te autoexijas de querer resolver todo ya el día 1. Vamos al siguiente consejo, que este hubiera sido buenísimo que alguien me lo diga o que yo me hubiera dado cuenta sola antes. Solo escuchá consejos de quien haya logrado lo que vos querés lograr y mantenete firme en cuáles son tus objetivos. Yo me recibí en una familia en la que no había ningún abogado. Es más, no había nadie, salvo mi papá, que ya había fallecido, que era comerciante, pero no había ningún profesional independiente que se hubiera puesto su estudio o su consultorio. Por ejemplo, mi mamá es médica, pero ella siempre trabajó en clínicas, hospitales, y después tengo otros familiares que también trabajaban en hospitales públicos, etc. Bueno, yo no le puedo pedir consejos a alguien de otra profesión, con otra experiencia, que no tiene nada que ver, de cómo ponerme un estudio jurídico. O sea, alguien que quizás nunca pisó un estudio jurídico en su vida, ¿sí? Y también lo mismo, quizás vos en tu familia no tenés ningún referente, o tenés amigos que tampoco, como están recién recibidos, tampoco lograron lo que vos querés lograr y te van diciendo sus experiencias, pero tampoco te pueden seguir como modelo. Lo que vos tenés que hacer es seguir los consejos solo del que lo haya logrado. Es más, por eso esto es uno de los motivos por los que decidí empezar este otro canal, para dar esos consejos que sé que mucha gente no tiene de dónde sacarlos, ¿sí? Porque si vos seguís los consejos de gente que logró otras cosas, vas a lograr esas otras cosas, pero no lo que vos querés lograr. Y otra cosa también vinculada con esto es que no escuches a todos los que te quieren tirar abajo en este camino, que a mí me pasó dentro de mi familia, que me decían, no, bueno, pero ¿por qué en vez de seguir con esa oficina que tenés no te buscas un trabajo? Como si tener mi propio estudio no fuera un trabajo. Eso no saben la bronca que me daba cuando yo estaba empezando, pero yo me mantuve firme, me peleé con todos los que me decían eso y hoy logré tener el estudio jurídico, ¿sí? Así que bueno, este es otro de los consejos. El consejo número 5, invertí en tu educación y especialización, ¿sí? No vas a ser solo especialista por tener muchos casos de una materia, ¿sí? La parte práctica es importante, pero si solo te quedas con el conocimiento que te dio la facultad, ese conocimiento en pocos años queda desactualizado. Entonces vas a tener que invertir constantemente en actualización y especialización. Y hay un montón de disciplinas que no tienen incluso nada que ver con lo jurídico, que uno termina haciendo la inversión. Yo hasta pagué cursos en euros para aprender a subir videos a YouTube, ¿sí? Y que me vaya bien en YouTube. Si no hubiera hecho esa inversión, quizás mi canal principal de YouTube no tendría ningún seguidor, ¿sí? Bueno, en cada cosa que vos quieras aprender y destacarte, vas a tener que invertir en educación y especialización en ese punto. Vamos al sexto
consejo que está vinculado con todos los otros que te dije, que es que te definas metas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, decir, bueno, yo quiero este año, ¿sí? En el 2025, lograr tal y cual cosa y escribirlas, esas metas. Hay libros de desarrollo personal en los que te dicen que las personas que escriben sus metas tienen muchas más chances de cumplirlas que el que solo las divagó o las pensó y después ya se olvidó. Y sobre todo más chances de saber a dónde estás dirigido. Pero es importante también tener en cuenta esta división de metas de corto, mediano y largo plazo, como para no querer todo ya, porque hay muchas cosas que uno no va a lograr en un año, ni siquiera en 5 años, ¿sí? Pero además está bueno saberlo como para que no te desvíes de ese camino. Si vos tenés determinada meta y ante cualquier cosa que te ofrecen o que te surge vas cambiando constantemente, no vas a llegar nunca, porque no vas en una única dirección. Sos como este es un ejemplo que muestran mucho en los libros de desarrollo personal, que sos como un velero que va navegando para cualquier lado. Vos tenés que tener claro hacia dónde vas y cada cosa que te va surgiendo en la profesión pensar, bueno, esto me acerca a la meta que yo quiero, o me aleja o no tiene nada que ver. Y ahí también es un filtro para saber si estás perdiendo el tiempo o si esto te suma para ir hacia donde es tu objetivo. Y el séptimo es que siempre apuntes cuando estás trabajando, aunque sea el caso más chiquito, aunque no sean tus casos propios o lo que sea, apuntes a hacer el trabajo lo mejor posible, apuntes a la excelencia. Esto yo lo veo, yo también soy profesora en la Facultad de Derecho, en la carrera de abogacía, y también tengo una academia para abogados ya recibidos. Y veo en la facultad sobre todo alumnos que vienen, que se nota que no estudiaron nada y que se están tirando a ver si rasquetean el 4. Bueno, si vos, yo lamento informar esto, que quizás eso te podrá servir para ir zafando en la facultad, pero en la vida profesional, si vos vas a una audiencia en esas condiciones, el abogado de la otra parte se va a hacer un festín con vos y vas a pasar el papelón de tu vida. Entonces, apuntá siempre, aunque uno en cada escalón está como ubicado en un nivel de experiencia, ¿sí? Y después, no sé, hoy estás en un lugar, el año que viene, habiendo tenido muchas más audiencias, vas a tener otro expertise distinto y te vas a plantar de otra manera. Pero en la etapa en la que estés de tu profesión, siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible y vas a estar bien, ¿sí? El tema es cuando, si uno se tira así a chanta, bueno, que sea lo que Dios quiera, en la profesión no es la manera de manejarte, porque vos estás en juicios contradictorios y hay otra parte que se va a aprovechar de eso, ¿sí? Entonces no te lo recomiendo que vayas así posicionado, ¿sí? Bueno, espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Suscríbete a este nuevo canal. En el otro canal principal voy a seguir subiendo noticias y todo contenido sobre derecho previsional, y en este canal voy a subir cosas dirigidas hacia mis colegas, hacia abogados y por qué no también hacia estudiantes de derecho. Bueno, te espero en los próximos videos.